Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Hoy vamos a hablar de un hombre tremendo que está en el África ministrando y ahora en el mundo entero. Su nombre es Chris Oyakhilome. Este varón de Dios nació en Nigeria y en Nigeria con una administración tremenda del Espíritu, habiendo unos milagros y unas sanidades increíbles a través de su ministerio. Posteriormente, ahora ya no está ahí, sino ahora está en Sudáfrica, en una gran iglesia. Él es pastor de ese lugar, pero ya sus libros se venden en muchos idiomas y en muchos países. Parece ser, y algunos así lo dicen, que es el segundo libro más leído después de la Biblia. Chris es un pastor que se mueve en lo sobrenatural y tiene unos mensajes muy profundos. Y hoy quiero hablar un poquito sobre esos mensajes que van muy de acuerdo con los mensajes que también nosotros nos manejamos. Y él dice que lo que es nacido de lo sobrenatural, lo que es nacido de Dios, tiene que ser sobrenatural. Tiene que manejarse y manifestarse en ese sentido. Todos los hijos de Dios tienen que manifestar lo sobrenatural porque su nacimiento es sobrenatural. Cuando tú dices, es que debes de nacer del Espíritu, obviamente todo lo que nace del Espíritu no tiene que ver mucho con lo terrenal, sino tiene que ver mucho con lo sobrenatural. Y yo quiero presentarles este milagro, un milagro increíble donde llevan a una persona inmovilizada totalmente por graves enfermedades, que inclusive lo llevan delante de él en una camilla, y delante de toda la iglesia y delante inclusive de la televisión, esta persona es sanada en forma increíble. Vamos a verlo. With men this is impossible, but with God all things are possible. Indeed, situations and circumstances which are beyond the control of men are possible with God, and He performs these wonders as expressions of His great love for us. Mr. Sunday Ayer had heart failure for over 5 years, and his condition deteriorated to the stage where he could barely move himself. Like the man in the Bible who was let down on a stretcher into the presence of the Lord Jesus by his 4 friends, Mr. Ayer was carried in on a stretcher straight from an ambulance into the presence of Pastor Chris. Moved with compassion toward Mr. Ayer, Pastor Chris ministered to him as led by the Spirit of God. The man of God continues to minister to Mr. Yari as he is led by God's Spirit, transferring the miracle power of God into his body. The man of God is now moving his legs in an up and down movement, ministering in a special way as he is led by God's Spirit, still performing the miracle of God in Mr. Yari's body. The anointing of God is definitely on Mr. Yari now. You can see, wow, Mr. Yari is getting up. My God, he's rising up. Glory to God. He's standing on his feet again. This is a miracle. God can do this. Glory to God. The man of God embraced him, strengthening him and comforting him with the love of God. This man was throwing him on a stretcher. He couldn't stand. He couldn't get up. But now he is healed. Glory to God. It's all over. Somebody shout hallelujah!
his son who had been taking care of See him. your father? Somebody shout hallelujah! Come on, somebody shout! Look at this. Look at that! Look at that! He couldn't stand. He couldn't get up, but now he is healed. Somebody shout hallelujah! Mr. Yari, full of life and vigor. The life that was transferred into him when he received his healing. Somebody shout hallelujah! Hallelujah! Mr. Ayer is completely healed by God's awesome power. Only God could have done this, and He did it because of His great love for us. She says, I am your testimony. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por lo mismo, Él es el primero de todos nosotros. El milagro está tremendo. Y son milagros que podíamos leer en la palabra de Dios, que eran comunes en la vida de Jesús. Donde Él estaba, sucedía algo siempre sobrenatural, porque había nacido del Espíritu. Él, su Padre, su verdadero Padre, es el Espíritu de Dios. Y a través del Espíritu de Dios recibió un mover tremendo, sobrenatural, que hizo que sucedieran todas estas cosas en forma increíble. Jesús se manifestó haciendo milagros como este. ¿Cuántas veces no vimos en la palabra de Dios hombres o mujeres que estaban totalmente caídas por la enfermedad y Jesús con una sola palabra los llamó a vida? Este hombre Chris hace lo mismo, hace muy parecido a lo que hizo Jesucristo. Hoy se mueve por todo el mundo, es invitado en muchas congregaciones, inclusive él ministra juntamente con Benny Hinn. Benny Hinn, que aquí lo hemos hablado de él y que hemos platicado mucho de él, otro hombre de Dios que se mueve también en lo sobrenatural a través de milagros y prodigios, predicando el nombre de Jesús y predicando lo sobrenatural que se mueve cuando tú crees en el Señor Jesucristo. De la misma manera, ellos dos se han juntado para hablarnos del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que estaba en Jesús, que está en Cristo, es el mismo Espíritu que quiere estar contigo. Es el mismo Espíritu que quiere hacer las obras que ya hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, y ese mismo Espíritu quiere estar en ti para hacerte que dentro de ti también comienzas a ver lo sobrenatural. No solamente creer y portarse bien, sino también el movernos en el Espíritu, el movernos en lo sobrenatural, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios nace del Espíritu, y si es del Espíritu es mayor que lo terrenal. Obviamente nacemos primero en lo terrenal y somos seres terrenales, pero finalmente cuando nos convertimos al Señor Jesús nacemos en el Espíritu y ahora somos seres espirituales. Antes, como terrenales, hacíamos las cosas de los terrenales. Nos movíamos como se mueve todo el mundo. Tenemos un trabajo, vamos de aquí para allá, en un transporte, vamos a casa, vivimos con nuestra familia, se enferma la gente, se enferma nuestra familia, tenemos problemas, etcétera, de la vida cotidiana. Esa es la vida terrenal, común y normal. Pero la vida que nos está llamando cuando nacemos en el Espíritu, a veces lo tomamos como una cuestión totalmente
normal. Es que sí, yo ya recibí a Cristo en la iglesia tal día. Sí, yo ya hice la oración para recibir a Jesús. Y consideramos ese punto como que un punto más religioso que verdadero, más religioso que algo sublime. ¿Sí me explico? Lo vemos muy, muy básico. Pero recibir a Cristo o nacer en el Espíritu significa que si has nacido realmente del Espíritu, vas a ver las cosas del Espíritu en tu propia vida. Y ya no vas a caminar como un ser terrenal, sino ahora vas a caminar como un ser espiritual, como caminó Jesús aquí en la tierra. De la misma manera que Él caminó, porque el primer Adán, que fue Adán, nos enseñó las cosas terrenales, pero el segundo Adán, que es Jesucristo, ahora nos enseña las cosas espirituales. Lo que queremos hoy es enfatizar una cosa. Debes no solo imitar a Jesús, sino ser Jesús. Todo el que nace del Espíritu es un nacimiento interno. El problema aquí es que en la iglesia muchas veces recibimos la enseñanza y hagan de cuenta que son instrucciones para imitar a alguien. Como mi nieta imita a Caperucita Roja y se viste como Caperucita Roja, ahora inclusive camina como Caperucita Roja y además quiere una canasta y un pastel para llevarle a la abuelita. Como Caperucita Roja. Imita, pero no es Caperucita Roja. ¿Me explico? Solamente imita Caperucita Roja. Lo mismo hacemos a veces nosotros los adultos, tratando de imitar a Jesús, de lo que nos hablan en la congregación, de lo que nos explican en la palabra. Cuando nosotros oramos, tenemos la imagen de cómo Jesús caminó sobre la tierra y queremos imitarlo, pero va a ser muy difícil si queremos imitarlo como seres terrenales. No hemos salido de ser seres terrenales porque lo único que hacemos es, como terrenales, tratamos de imitar al espiritual. ¿Me expliqué? Como terrenales tratamos de imitar a un ser espiritual. Y queremos hacer cosas en el espíritu, cosas en lo sobrenatural, cosas del cielo, siguiendo siendo terrenales. Cuando lo que Dios quiere es que cuando nacemos del Espíritu, ya es desde nuestro interior un cambio fundamental. Ya no eres tú el terrenal, sino ahora eres el espiritual. Y Dios quiere que ese cambio sea radical, que ya dejes de ser tú, Roberto el terrenal, María la terrenal, sino que seas ahora Roberto, el ser espiritual que cada día se parece más a Jesús. Y de esa manera, este hombre Chris lo ha entendido. Y las mismas obras que hace Jesús, este hombre las hace. Y no es porque él sea muy especial, es porque él entendió que ahora se hizo un ser espiritual, es un ser espiritual nacido del Espíritu. Apenas en esta semana, en el Hospital del Niño Poblano, me platicaba Roberto que no pudimos llegar porque cayó una fuerte lluvia, nada más llegó él. Y se le hizo una fila de personas para que oraran por ellos. Y se organizaron, pero todos querían que Roberto y Mimis oraran por ellos. ¿Qué le está diciendo Dios a Roberto y a Mimis? ¿Qué les está diciendo? ¿Fue casualidad que no pudimos ir ninguno de nosotros y ellos se quedaban orando? Le está diciendo: ¡Hey, Roberto! Quiero que seas mi hijo. ¡Hey, Mimis! Quiero que seas mi hija. Que ahora en ustedes ya no son Roberto y Mimis como los conocen en la tierra,
buenas personas, correctas personas, no. Con una conducta muy buena, no. Lo que Dios está diciéndoles es: quiero que seas como Jesús. Que tu identidad no sea la terrenal, sino tu identidad sea la celestial. Y ahora, no solamente que estés metido en tus acciones, en tu trabajo cotidiano, terrenal, humano, sino ahora quiero que te muevas en lo sobrenatural. A través de oraciones poderosas, que las personas que tienen a su hija, a su hijo con leucemia, a su hijo, a su hija en el hospital por un tumor cancerígeno o una metástasis, ahora a través de tu oración, tú los liberes, porque tú ya no eres un ser natural, sino ahora tú eres un ser espiritual. Despierta, espíritu. Es su lema: despierta tu espíritu, de tal manera que te veas en esa vida que está siendo completamente tomada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué caminar Él tiene con la persona del Espíritu Santo? Es maravilloso ver cómo milagros tan sorprendentes están mostrando la evidencia que solo Dios, en un lugar a veces tan despojado o desprovisto de beneficios como lo es África. Él específicamente está en Sudáfrica, pero viaja tanto que ve la necesidad, y algo que infunde constantemente a través de su enseñanza es que al ser estos seres espirituales, que intentemos realmente manifestar en todo tiempo lo sobrenatural en todo lo que somos, en mente, en pensamiento, en acción, en palabra, en vida. Incluso Él reafirma esta enseñanza. Pero cuando se conviertan al Señor, de acuerdo a 2 de Corintios 3, es el momento en que el Señor quitará el velo, esos velos que muchas veces nos impiden ver todo lo que Él ha de manifestar. Pero nosotros ahora, dice, mirando como en un espejo, a cara descubierta, la gloria del Señor, que seamos transformados, que seamos llevados completamente a ser Jesús, a ese Jesús que contemplamos. Y Él enfatiza, ya no que te parezcas al Jesús que anduvo en la tierra, que te parezcas a ese Jesús en la gloria, reinando, que arrebató del infierno y de la muerte las vidas, porque Él triunfó sobre todos sus enemigos en la cruz del Calvario, porque Él arrebató las llaves del infierno y de la muerte y venció la muerte. Que te parezcas a ese Jesús al que contemplas con cara descubierta, llenándote de esa gloria, dejando que esa gloria te inunde, te invada, te llene, te sature, haga en ti ese ser espiritual que habita en todo lo que Dios es y que ve lo sobrenatural como forma de vida para ser transformado en la misma imagen con la que Jesús está en la gloria, y que te está diciendo: eres mío, eres la imagen del Dios invisible, esa imagen que Jesús manifestó, como hablaba mi esposo en Colosenses 1, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, se manifestó y todo el mundo lo veía, lo podía tocar. Pero ahora ya no solo hay un Jesús, hay muchos Jesús en esta vida y en esta tierra, para que esa gloria sea manifestada por el Espíritu del Señor, y ese Espíritu del Señor te lleve a más,
te impulse a más, te conviertas en aquello que realmente estás viendo y contemplando, que hables las cosas que no son como si fuesen, que arrebates incluso toda tiniebla y toda obra de las tinieblas sea completamente evidente, porque Él vino para deshacer las obras del diablo y está triunfando. Así es que no llames a tu problema algo que le pertenece a tu vida. Deshazte de él y velo como algo que no te corresponde. Él constantemente sitúa a cada vida en contemplar todo lo que eres en la naturaleza divina, darte a ti cuenta del Hijo en que has sido formado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ahora opera en ti. Ya no andas en la ley del pecado y de la muerte, que conduce a destrucción, a muerte, a enfermedad. Levántate en esta hora. Si estás pasando por un problema, si estás enfrentando una situación difícil, si incluso hay una enfermedad en tu vida, ve que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que gobierna, es la que opera. Incluso Él mismo dice, la vida del Espíritu, esa vida de paz que hace que todo lo que vivas lo ves en los ojos del Espíritu, y en esa dimensión del Espíritu Santo ves lo sobrenatural, ves las cosas que están sucediendo, ves las cosas que Él está llamando a vida y te dice constantemente, háblalo, usa tu boca, que tu boca decrete lo que está sucediendo en el cielo. Porque es así como entonces el cielo invade la tierra, invade tu situación, invade tu condición, quitas toda opresión de tu vida. Y en esta hora queremos orar por ti. Señor, que el recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador no sea una acción de palabra ni religiosa, sino que sea una acción sobrenatural, donde tú le dices a Jesús, y aunque lo hayas hecho, ahora hazlo, pero entendido o entendida del nivel al cual te estás refiriendo cuando dices, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, y ahora nazco en el Espíritu. Voy a nacer en el Espíritu. Y si naces en el Espíritu, ahora eres un ser espiritual como es Jesús. Y entonces ahora, a través del Espíritu Santo, las mismas obras que Jesús hizo, las harás tú también, porque has nacido del Espíritu. Te bendecimos y creemos que esto que acaba de iniciar en tu vida va a ser una explosión. Porque ahora lo que Dios quiere es que existan Jesúses, no solo un Jesús, sino muchos, y tú eres uno de ellos. Que Dios te bendiga.